voy directamente a compartir una pantalla que son unas diapositivas que viene haciendo la continuación de lo que estábamos viendo la anterior clase. Por si acaso lo que se está avanzando en las clases, para quienes quieran tenerlo como consulta, hasta mañana, yo creo que hasta mañana por la tarde, ya les voy a pasar los enlaces para que puedan revisar las grabaciones de lo que se ha venido viendo desde el inicio. Entonces, continuamos, estoy con pantalla compartida, voy a darle que me muestre en modo de diapositiva. Otro concepto que repasamos hoy, a manera de recordar un poquito lo que fue dibujo 1, viene siendo dibujo a escala o el tratamiento de escalas en lo que concierne al dibujo técnico. Hay una parte de la norma que es la IRAN 4505, la norma argentina, que justamente reglamenta todas las consideraciones que se deben tener cuando se vaya a dibujar a escala. Básicamente la definición o el concepto de lo que es dibujo a escala nos dice lo siguiente. Generalmente los dibujos se hacen sobre papeles de tamaños estándar. Hemos visto en cuanto a los formatos de láminas, formatos de papeles, que se trata de estandarizar. Y es más, se maneja a nivel internacional, a nivel mundial, los tamaños de láminas. El que más se utiliza en términos técnicos son los tamaños A1, A2, A3, A4. Ese formato se lo conoce a nivel internacional, o sea, está normalizado. Entonces nos dice, los dibujos se hacen sobre papeles de tamaños estándar y los objetos a dibujar pueden ser relativamente pequeños, tales como una parte de maquinaria, o grandes, tal como un edificio, o sea, como, por ejemplo, un edificio. Es necesario considerar el tamaño a que se hará el dibujo, el tamaño que se va a realizar el dibujo. Siempre que sea posible, siempre que nos lo permita, el objeto es bueno dibujarlo a tamaño natural. ¿Qué quiere decir tamaño natural? Es la escala que conocemos. Voy a poner para poder escribir. Tamaño natural o escala natural viene siendo la escala, se lo representa de este modo. 1 y la relación que tiene en proporción es 1 en 1. Cuando se dibuja un tamaño a escala natural, les doy como dato, muchas veces no es necesario indicarle la escala. Ya se puede obviar que el dibujo fue realizado a tamaño natural o escala 1 en 1. ¿Qué podemos dibujar nosotros? A ver, para que más o menos se vaya entendiendo y que fácilmente les puede entrar en una hoja de sus cuadernos de apunte, ni siquiera hablamos de las láminas de dibujo. Se podría hacer la representación de la figura externa que tiene un celular, cualquier celular. Nosotros lo apoyamos el celular, si queremos, como método para poder dibujarlo, lo apoyamos sobre el papel y con el lápiz trazamos el perímetro. Podemos dibujar el perímetro del celular. Ese tamaño que vamos a realizar el dibujo, esa sería una escala a tamaño natural, donde no hay ampliación ni tampoco hay reducción. Esa viene siendo la escala 1 en 1. Es muy común representar en la mayoría de la bibliografía, se lo acostumbra a representar de ese modo, en algunos casos también de ese modo abreviado. Hay algunos otros libros que directamente como una E mayúscula, y la escala en la que está siendo dibujada. Cualquiera sea la situación o cualquiera sea la forma en que quieran trabajar, es totalmente válido, es exactamente lo mismo. Aquí hay 3 formas de indicar lo que es a escala. Cualquiera sea la forma en que quieran representarlo, es válido. En este detalle, quiero por favor que vamos
poniéndole cierta atención. ¿Por qué? En este detalle voy a encerrarlo con un colorcito. En este detalle, en esta numeración. Esa numeración que ustedes pueden evidenciar en algunos planos técnicos significa una especie de fracción, una especie de división. Relacionémoslo como que este primer número viene siendo una especie de numerador y este segundo número una especie de denominador, si hablamos en términos de fracciones. Simplemente para que no les confunda cuando se les da, por ejemplo, se les puede dar una escala de 1 en 100. Si se fijan, quiere decir que el numerador mantiene su tamaño y el que varía, en vez de ser 1, el denominador viene siendo 100. Cuando está en el denominador, quiere decir que la escala es de reducción. Si pueden esas cositas, anótenselo en sus apuntes que les va a ser útil para los que no hayan visto o no les haya quedado claro el tema de escala en dibujo 1. Entonces, como notas podrían poner, cuando el número diferente y mayor de 1 está en el denominador, significa un dibujo a una escala de reducción. Y cuando el número, lo contrario, cuando el número que es mayor a 1 y diferente de 1 está en el numerador, o sea, en este primer elemento, quiere decir que se trata de una escala de ampliación. De todos modos, lo vamos a ver con ejemplos y hay una fórmula genérica que les sirve para poder dibujar a cualquier escala que se nos pida. Continuemos viendo un poquito de la parte conceptual antes de hacer un pequeño ejercicio. Veíamos, bueno, en esta diapositiva la representación de las escalas. Les decía, la forma en que se representa puede ser esta. En este caso tenemos una escala 1 en 10, se lectura esto. Esta abreviación que estoy resaltando aquí quiere decir escala 1 en 10. Cuando este número que yo entiendo que va al denominador es mayor a 1 y diferente a 1, quiere decir que esta es una escala de reducción. Reduce su tamaño que tiene el objeto en realidad al dibujo que voy a hacer, porque en el papel que yo utilizo no entra si lo hago a escala 1 en 1, entonces reduce 10 veces su tamaño. Y aquí hay una especie de regla básica en cuanto a lo que viene siendo la escala. Nos dice aplicar la siguiente regla. Para reducir tengo que dividir y para ampliar tengo que multiplicar. Esa viene siendo una especie de regla que rige en cuanto a los dibujos que vamos a desarrollar a escala. Esta partecita, si pueden anotársela en sus apuntes, les va a servir. Bien, seguimos. Aquí nos dice fórmula para calcular el tamaño a dibujar al momento de realizar un dibujo a escala. Esta viene siendo una formulita que es genérica y que nos va a ser útil para cualquier escala que nos planteemos dibujar. ¿Qué nos dice? Es una ecuación. En el lado izquierdo al lado izquierdo de la igualdad, vale decir antes de este símbolo de igual, voy a anotar la escala. Lo voy a anotar como fracción. Por ejemplo, si se trata de una escala 1 en 10, voy a ir haciéndolo para evitar confusión, voy a ir haciéndolo aquí, voy a poner 1 por aquí y esta parte de la izquierda del igual pongo una barra de fracción y pongo el denominador. El denominador me dicen que es 10. Hola, papi. Entonces tengo una escala de 1 en 10. Tengo una escala de 1 en 10. Y después lo que hago es poner el igual. Me dice que eso va a ser igual
Allá por aquí estaba. Voy a ponerlo con un colorcito más. Y voy a proceder a hacer otra línea que me represente división. Fíjense, es simplemente una ecuación. Y me dice que la escala es igual a la dimensión a dibujar en el plano. Yo aquí voy a escribir la dimensión que dibujo en el plano o papel, voy a llamarle, o lámina, lo que esté trabajando, lo que voy a dibujar en el papel. Fíjense, estoy hablando de dibujar, mas no estoy hablando de anotar. Ya hay una relación muy estrecha, por favor, que voy a intentar que se entienda y que quede claro, o sea, de una sola vez y no exista más esa duda. Estoy hablando de la dimensión que voy a dibujar en el plano. No estoy haciendo referencia a lo que voy a anotar como cota. Y en el denominador, ¿qué va a ir? En el denominador va a ir la dimensión del objeto o pieza que voy a dibujar. Esa es la ecuación genérica. Y fíjense cómo se hace la operación. Me dan una figura, bueno, me dan un objeto a dibujar. Y porque es muy grande, me dicen hágale una reducción de 1 a 10. Y pónganse ustedes una de las dimensiones que tenga la pieza. Pongámosles que, a ver, voy a utilizar de ejemplo y voy a rayar sobre esta figura, perdón, sobre esta diapositiva, este rectángulo, ya lo más simple que se me ocurre. Y este rectángulo por este lado mide 3 metros y por este lado mide 2 metros. Yo les pregunto, ¿será que hay algún papel que cumpla esas condiciones y me permita dibujar a tamaño real? No, no es cierto. No voy a encontrar un papel en alguna librería que tenga 3 metros por este lado y 2 metros por este lado para dibujar este rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a hacer una reducción 10 veces. Quiero saber qué tamaño voy a dibujar en mi lámina este lado de 3 metros. Reemplazo esta información de la pieza que voy a dibujar, que son 3 metros, la voy a reemplazar aquí. La voy a reemplazar en esta parte. Me dice dimensión del objeto. Si yo reemplazo aquí ese valor 3 metros, fíjense hasta con las unidades, y hago las operaciones, por favor si me pueden ayudar con los cálculos, y hago las operaciones, este valorcito que tiene 3 metros, si esta es una ecuación, una igualdad, si yo lo voy a pasar al otro lado, este valor de 3 metros, lo voy a llevar al otro miembro, se viene aquí a multiplicar, ¿no es cierto? Esto que está dividiendo se viene a multiplicar a este otro miembro y me va a quedar una división 3 dividido entre 10. Esa división, ¿cuánto nos da, por favor, para quienes pudiesen hacer los cálculos? Lo pueden habilitar su micrófono y me lo dictan. 0,3.
Entonces, la dimensión que voy a llevar al plano me dice que es igual 0,3. ¿Qué unidades va a tener eso? Fíjense que la operación la estoy haciendo con unidades y todo. Metros, ¿no es cierto? Y 0,3 metros en centímetros, por favor, ¿cuánto es? Vamos, quienes se acuerden un poquito de unidades mientras van practicando. Son los 30 centímetros, ¿no es cierto? Son los 30 centímetros. Fíjense, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que rayarla esta lámina, o sea, esta presentación, pero la idea es que se entienda la escala de la forma más simple posible. Voy a hacer de cuenta que este es el papel. Esa es la hojita de papel que ustedes disponen, que viene siendo una hojita de trapper. Aquí están las perforaciones. Y me dice que por este lado, esos 3 metros, para esta escala de reducción, debo hacer una línea, pongo la regla, y debo hacer una línea que mida 30 centímetros. Voy a medir con la regla los 30 centímetros. Si hago la misma operación para esta otra medida, con la fórmula 2 metros, llevo a la formulita, que es la dimensión del objeto pieza, 2 dividido entre 10 me va a dar 0,2 en metro, eso en centímetros son 20 centímetros, y trazo la otra línea. Y seguramente me va a quedar algo así. Bueno, está un poquito medio desproporcionado, casi cuadrado, no era esa la intención. Pero lo que yo quiero quedar en claro con ustedes es lo siguiente. ¿Qué valor le voy a anotar aquí cuando yo haga las acotaciones? Ahí sí quiero la participación de todo el mundo, por favor. Voy a poner las líneas de acotación por acá. Perdón, voy a acomodar esto un poquito. Bien, voy a acotar en color verde. Voy a poner unas líneas, perdón, estas son de extensión o de referencia. Voy a poner una línea de acotación por aquí. Hago la terminación de las líneas de acotación. ¿Qué valor voy a escribir? 3 metros. Excelente. El valor real, digamos. Excelente, eso es lo que quería mostrar. Aquí se va a escribir 3 metros. Por más que en mi dibujo se vea pequeñito, ya que se trata a escala, lo que siempre me va a proporcionar un plano, un dibujo, es la información de ciertos objetos, información de cierta pieza. Por más que esté dibujado como de 30 centímetros, esos 30 centímetros no los anoto, no figuran en el dibujo que voy a realizar. Siempre lo que se va a escribir viene siendo la información que tiene la pieza. Vamos a manera de terminarlo el dibujito este. Colocamos por aquí unas líneas de extensión o líneas de referencia. Por aquí voy a poner unas líneas de acotación. Hago la finalización de las líneas de acotación. Y en esa misma lógica de anotar los valores, aquí yo tendría que anotar esta medida. Me dice que es igual a 2 metros. Por más que yo haya dibujado como de 20 centímetros, ahí lo que se anota es la información que tiene la pieza. Y como este dibujo está realizado a escala, en alguna parte me tiene que permitir, anotar la escala. Entonces, por aquí arriba, en una esquina cerca del dibujo, yo le doy y digo que esto está hecho en una escala 1,
en 10. Y eso nosotros desde la parte técnica tenemos que tener la capacidad de cuando lecturemos, voy a modificar esto un poquito, no es igual por si acaso, esto siempre viene siendo 2 puntos. Tengo que tener la capacidad de poder lecturar y reconocer, esto se trata de una escala de reducción. Cuando este valor que tengo aquí, antes de los 2 puntos, cuando este valor es mayor a 1, eso, y el segundo valor después de los 2 puntos es 1, eso me indica que es una escala de ampliación. En este caso, el valor más grande está después de los 2 puntos, o si quieren llamarlo, está en lo que corresponde al denominador. Por eso es una escala de reducción. Se entiende lo que se ha querido mostrar, lo que se hace con la formulita y cómo dibujamos algo simple. Por favor, ¿se entiende lo que es escala? No sé si alguien tiene algún tipo de duda. ¿Se comprende, jóvenes? ¿No se comprende? ¿Por qué insisto en esto? Por si acaso llega la época de los exámenes, se les da un ejercicio de examen y lo primero que hacemos, obviamente cuando el ejercicio es escala, lo primero que hacemos es anotar aquí lo que miden con la regla. Voy a colocarlo con rojo y lo voy a marcar. Lo primero que hacen cuando van anotando estos valores, anotan, qué sé yo, los 30 centímetros y el dibujo así chiquitito. Ya ese error es muy común. Ya, y si nosotros no anotamos la información real de la pieza, hay que tomar en cuenta que eso es un error, ¿no? Bien, si continuemos con el tema de escala, no sé si esta manera de sus apuntes y recordar lo que vamos avanzando, lo pueden copiar a su cuadernito mientras vamos explicando. Vamos a darle un minutito para quienes quieran tomarlo o anotarlo de algún modo como apunte esta parte. Mientras se anima. Ingeniero. Sí, lo escucho. Una preguntita, perdón, donde puso aquí los 3 metros, la acotación, ¿puede ir debajo de la línea de la acotación o siempre va a ir por encima de la línea? Les voy a pasar un material donde nos muestra muchos ejemplos de cómo no acotar en cuanto a lo que concierne la norma. Esos 3 metros, la norma no me permite colocarlo debajo de la línea por si acaso. Ya no me permite, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones yo tengo que hacer una segunda línea de acotación y lo voy a hacer así, que sé yo, para mostrar la mitad de esa parte y voy a utilizar aquí. Y si yo este valor de cota lo coloco debajo de esta línea de acotación, me estaría confundiendo con el siguiente valor que voy a seguramente precisar cuando escriba, por decirle, 1.5 aquí abajo, que me quiere decir que voy a mostrar la mitad. Se nos va a generar muy confuso porque no voy a saber si se refiere a la mitad del objeto o corresponde a la línea de arriba. Entonces la norma me dice, evitemos por favor colocar el valor de cota debajo de la línea de acotación. Hay alguna excepción que más que todo en la parte de arquitectura, donde la línea de acotación la utilizan como referencia y justo el valor o cota va en medio de la línea, o sea, desaparece un tramo de línea. Voy a tratar de hacerlo, eso sí es válido. Desaparece un tramo de línea. Voy a hacer así, desaparece este tramo de línea por decir, y el valor viene a colocarse justo a la mitad de la línea. Bueno, ahí se me ha quedado confuso porque se me han cruzado
Más o menos la idea era esa, mostrarle de que podría ir en medio de la línea, es válido, más no debajo de la línea. Y les voy lo estoy terminando de acomodar ese material en la parte de teoría, lo que es el texto. Ahí les muestra todos los detalles en cuanto a las acotaciones, las separaciones mientras vamos a ver recordando un poquito, las separaciones del objeto a lo que son las líneas de referencia. No hay contacto, hay una separación aproximadamente de 2 milímetros, tampoco es medible ya la línea de referencia de este punto al objeto. A la línea de acotación, para la primera acotación que se vaya a hacer, lo recomendable son como 10 milímetros de separación. Y entre línea de acotación y línea de acotación, las separaciones que vamos a adoptar según la norma son unos 6 milímetros de separación en función al tamaño, que va a estar también en función a la proporción o tamaño del dibujo que estemos realizando. Y así como esos detalles, en cuanto a acotación, hay varias, ¿cómo decirle? Varias recomendaciones. En ese material yo sé que cuando le den una miradita se van a dar cuenta de todo lo que no hay que hacer en cuanto a acotaciones. El tema de acotación es bien amplio, es bastante extenso, abarca un montón de situaciones que se pueden presentar. A manera de resumen, nosotros lo hemos visto, la anterior clase, la parte de teoría, pero refuerza un poquito el material teórico a eso que hemos visto en la diapositiva. ¿Por qué lo mencioné como acotaciones? Porque lo que para mí busco rescatar y quedar en claro con ustedes es que cuando yo realice un dibujo a escala y tenga que acotar, como dijo su compañero, lo que anoto es la información real de la pieza. Lo que busco yo recordar o al hacer un repaso de lo que ustedes han visto en dibujo 1, quiero que quede como una regla entre nosotros que lo que se anota en el papel siempre va a ser la información real de la pieza. En realidad, estos 3 metros por este lado y estos 2 metros por este otro lado, ¿no? 2 metros por aquí y 3 metros por acá. Y eso va muy relacionado a lo que es la acotación con lo que es la escala. No sé si hay algún tipo de duda más en lo que son dibujos a escalas o acotaciones. Es bueno que todas las dudas que hayan las despejemos ahora, ¿no? Para no cometer errores cuando resolvamos prácticos o exámenes. Bien, continuaremos, por favor. Vamos viendo algunas diapositivas más que hay. Aquí tenemos unas tablitas donde nos dice que las escalas se encuentran normalizadas, o sea, ajustadas a una norma, y algunos de los ejemplos de estas escalas son, y nos da la relación que hay entre lo que son las escalas para construcciones civiles y para construcciones mecánicas. La anota en una fila por aquí, la escala tamaño natural, 1 en 1 para ambos casos, y por aquí me anota algunos valores, como referencia simplemente, de lo que son valores de reducción, y por aquí unos valores que son los valores de ampliación. Como reducción me dice, para construcciones civiles se puede reducir a la mitad del tamaño, se puede reducir 5 veces el tamaño, se puede reducir 10 veces el tamaño, 20 veces, 50 veces, 100 veces, 200 veces, 500 veces, 1000 veces. Cuando se trata de poder dibujar, qué sé yo, ciudades enteras dentro de un papel, necesariamente necesitamos reducir bastante la planimetría que tenemos en esta parte de escala grande para hacer urbanizaciones, escalas comunes que vamos a ver en edificaciones de viviendas, 1 en 100, 1 en 200. Y para la parte mecánica, fíjense las reducciones por el hecho de que son piezas no tan grandes, van haciendo reducciones, inicia con una escala 1 en 2.5, reduce 2 veces y medio el tamaño. No es muy común, por favor, vamos a tener en cuenta esto, por más que la tablita nos dice 2.5, no es aconsejable usar valores así de caprichosos. Preferible, reducimos a la mitad, 1 en 2, vamos a tomar la misma, reduce 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 50, 100 y hasta 200. En la parte mecánica no se acostumbra a hacer reducciones mayores a estos valores, más lo que se busca o lo que se acostumbra en la parte mecánica
es dibujo de ampliación, piezas muy pequeñas que se necesita mostrar detalles, partes de motores y demás, sí o sí es ampliación. Lo más común en ampliación vienen siendo las escalas 2 en 1, quiere decir que se amplía 2 veces su tamaño, escala 5 en 1 se amplía 5 veces el tamaño, escala 10 en 1 se amplía 10 veces el tamaño. Ampliaciones mayores a 10 no es tampoco muy usual porque no hay pieza tan pequeña que precise ampliarse más. Ahora, como recomendación, aquí pueden haber valores intermedios, tanto en la parte de construcciones civiles como en la parte mecánica, pero siempre bajo el siguiente criterio de no tomar valores caprichosos. ¿Qué quiero decir? Si quiero yo un valor entre 50 y 100, voy a hacer una rayita simplemente para mostrar por aquí, puedo yo tomar una escala de 1 en 75, es más, es bastante común esa escala en construcciones civiles. Se puede hacer, se puede conseguir. Por decir, una escala de reducción por aquí que tengo entre 1 en 20 y 1 en 50, puedo por aquí buscar un valor intermedio que sea una escala 1 en 30. Es también común. Lo que no puedo hacer, a ver si yo quiero, lo voy a resaltar con rojo, si yo quiero ubicarme en este sector de aquí, y se me ocurre poner, por ahí yo quiero una escala que sea 1 en 11.5. Esto no es aconsejable, no es recomendable. La norma me dice, no haga eso. Ya, por favor, esto lo van a tomar en cuenta y como conocimiento general, esto no es posible. 1 en 11.5 no. Si una intermedia puedo entre 1 en 10 y 1 en 20, podría tomar una escala de 1 en 15 si fuese necesario. Pero así valores caprichosos, 1 en 13 y medio o 1 en 13, no. Siempre con múltiplos, en este caso de 5, de 10. No sé si esa partecita se entiende. No está de más comentarles porque preferible tener esa parte de conocimiento a no tenerlo. Vamos continuando, por favor. ¿Qué más puede haber en tema de escala? Creo que la parte conceptual no es más que eso. Vamos a hacer algún ejercicio para manera que practicamos y recordamos un poquito de lo que ha sido escala, que en realidad viene siendo escala y lo que son las acotaciones. Voy a pedirle que desde donde estén en su cuadernito de apuntes, son ejercicios muy simples, ¿ya? Pero de ese modo me aseguro de que ese criterio de la relación que hay entre la escala y las acotaciones se la termine de entender en esta clase para todo mundo y sea el mismo idioma que vayamos a hablar a futuro. Entonces, copiémonos este enunciado en sus apuntes. Nos dice, realice un rectángulo de 50 milímetros de alto y 80 milímetros de ancho a escala 1 en 1 o tamaño natural. Algo muy facilito, háganlo sí, por favor, con el empleo de reglas, instrumentos, ¿ya? Un rectángulo que mide 50 milímetros de alto, si quieren llevarlo a centímetros, esos son 5 centímetros, ¿no? Y 80 milímetros de ancho, esos son 8 centímetros. Un rectángulo de 5 por 8, creo que les entra en su cuaderno. Vamos haciéndolo ese rectángulo y lo vamos a acotar inclusive. Creo que hay un video para la realización de este ejercicio, voy a fijarme. Sí, por favor, voy a pedirle que mientras se va dando la reproducción de este video, también ustedes lo realicen en su cuaderno. Consejo, hagámosla con las medidas y escala que nos está pidiendo. Muchas veces sucede que ustedes lo siguen y bueno, dicen por comodidad, yo voy a dibujarlo así proporcional, nomás lo voy a hacer a mano, dicen, no, hago un rectángulo a mano y le pongo las cotas que es, pero sin medida. ¿Qué pasa en la clase menos pensada respecto a algún ejercicio como el que se muestra ahorita?
se le hace alguna variante, qué sé yo, a ese rectángulo, dibújenle una circunferencia en el medio, le sacan una foto y me lo envían. El que lo termine, qué sé yo, en el tiempo que nosotros determinemos, 10 minutos para hacer eso desde donde están, y lo envíe, seguramente se exime al parcial si lo hace bien. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona que se acostumbra y lo va haciendo simplemente o rayando con tarjetas de teléfono o rayando apoyando el lápiz y haciendo sus dibujitos sin tomar en cuenta las medidas, cuando se le da la variante tiene que iniciar su dibujo desde cero y recién empezar a dibujar a escala desde donde están. Por eso, como consejo, cuando se les dé algún ejercicio con los dibujos que vayamos a realizarlo con cierta escala, respetémosle la escala, por favor, para no tener esos inconvenientes cuando nos toque presentar alguna variante de ejercicio para poder eximirnos. Y de ese modo, mientras ustedes practiquen la realización de dibujos de escala, yo sé que les va a costar menos realizar sus exámenes y resolver sus prácticos. Bien, mientras vamos viendo la reproducción de este video, voy a pedirles por favor que lo vayan haciendo el dibujo en sus cuadernos de apunte, pero lo vamos a realizar con las medidas que nos indica, con regla, trabájenlo por favor. Son prácticas muy sencillitas, pero por ahí vamos a iniciar. Ese es el rectángulo que mide 80 milímetros de ancho y 50 en este sentido. Procedemos a acotar líneas de extensión, después dibujo las líneas de acotación, la terminación de la línea de acotación y le escribo el valor de la cota, en este caso 80 milímetros. En este caso, son 50 milímetros. Este será un dibujo en la escala 1 en 1. Bien, si nos fijamos, el ejercicio súper cortito, hagan esa representación por favor en sus apuntes, un minutito y pasamos a ver las otras situaciones, lo que es ampliación y lo que es reducción. No creo que haya alguna duda con esta parte, ¿no? Del ejercicio. No, ingeniero, está claro. Bien, vamos por favor avanzándole a su cuadernito. La recomendación, por favor, si es necesario que yo espere a que ustedes dibujen, yo no tengo problema en esperar, pero por favor dibujémoslo con las medidas que nos está indicando el ejercicio. Van a darse cuenta al final que trabajar de ese modo les va a ser bastante útil y bastante práctico. Segundo ejercicio, ejercicio número 2, todo va relacionado al primero. Realizamos un rectángulo, estamos hablando de escala, de 5 metros de alto y 8 metros de ancho, muy parecido a lo que hicimos hace rato, a una escala de 1 en 100, y eso hace una referencia que se trata de una escala de reducción. Copiemos este enunciado, por favor, y veamos la resolución de este ejercicio.
Damos un minutito para copiar esas dos líneas que es el enunciado. Vamos copiando por favor a sus apuntes para pasar a lo que es la resolución del ejercicio. La escala de reducción. Vamos a dibujar un rectángulo que dimensiones sean 8 metros y la otra dimensión 5 metros. La escala a la que vamos a trabajar uno en 100. Este valor significa reducción. ¿Cuánto voy a dibujar la base del rectángulo? Si me voy a la formulita que me dice escala es igual a la dimensión que va a tener en el papel o en el plano que voy a elaborar sobre la dimensión del objeto que estoy dibujando. ¿Qué es lo que necesito saber? La dimensión que voy a poner al plano es igual a la escala. En este caso la escala me dice 1 en 100. Este que está dividiendo voy a multiplicar la dimensión del objeto para la base, los 8 metros. A esa operación me va a dar como 0,08 metros. Me dice que debo dibujar expresado en centímetros, 8 centímetros, para guardar la relación que ustedes van a tener con su regla. $8 centímetros. Si hago el mismo cálculo para los 5 metros que debe tener de altura, seguramente me va a dar 5 centímetros que debe medir mi dibujo. Ese dibujo rectangular que por la parte de la base mide 8 centímetros y la parte de la altura mide 5 centímetros. Pero ese es simplemente el tamaño al que se ve el dibujo debido a la escala. Ahora yo procedo a acotar. Trazo las líneas de tensión o de referencia, dibujo la línea de acotación y coloco el valor de la cota. En este caso, la información que yo llevo al papel es la información que tiene el objeto. En este caso me dice que este objeto, este lado mide 8 metros. Y este otro lado mide 5 metros. Debido a la escala que es la que hemos trabajado, 1 en 100, es que este dibujo de 8 metros se puede apreciar en este tamaño, que es reducción, se puede apreciar más chico para que nos pueda entrar en los diferentes tamaños de papel que nosotros tenemos. Cuando se trata de reducción, procedemos de este modo. Bien, si se fijan, este ejercicio número 2, muy parecido a lo que hemos resuelto sobre la diapositiva inicial cuando veíamos el concepto de escala, ¿no? No sé si complica hacer esto en sus cuadernos, se puede. Si alguien tuviese problemas de dibujar lo que es a escala, por favor, en esta instancia, coméntenos si hay problema, le podemos ayudar.
Ya casi toda la materia, todo lo que se viene para adelante son dibujos a escala, la mayoría son dibujos a escala. Entonces, el tema de escala debemos entenderle bien. Esto es lo más básico, lo más simple, un rectángulo de 8 metros de ancho por una altura de 5 metros. ¿Cómo hacemos que entre en el cuaderno que ustedes utilizan? Reducimos, utilizamos una escala de reducción. ¿Cuánto reduce aquí? 100 veces su tamaño. Y es por eso que en su cuaderno se va a ver chiquitito, pero la información que me facilita viene siendo los 5 metros por este lado y los 8 metros por este lado. Dibujar esto no debería complicar. Podemos entrar en la fórmula según vimos y hago las operaciones y me indica que esta parte debo dibujar. En realidad se tiene que ver como de 8 centímetros, pero a la hora de anotar voy a anotar 8 metros, porque es la información de la pieza. ¿Por qué se ve chiquitito? Porque es una escala de reducción. Simplemente debido a la escala se ve pequeño. No sé si hay dudas con este ejercicio, por favor, o es que con esto ya queda bastante claro lo que es escala. Copiémoslo de todos modos lo que se ha visto en el video y creo que hay un ejercicio más para ver cómo se procede con la formulita cuando hay ampliación. Voy a darle al siguiente ejercicio. No sé si esto ya lo tenemos copiado. Me comentan si alguien no lo tiene copiado todavía. Sí, ingeniero, ya está. Yo Bien, tengo problemas, ingeniero, con eso, con la fórmula de reducción. ya qué parte. Ahí dice 1/100 por 8 metros. ¿De dónde lo sacó, ingeniero? No logré entender. Que mi señal está mala ahí. Ya, claro que sí. Fíjense, la formulita me dice, en esta parte vamos a anotar la escala. Y en esta otra parte vamos a anotar lo siguiente. La dimensión que va a ir al plano quiere decir lo que voy a dibujar, qué tamaño voy a dibujar. Y en el denominador vamos a tener la dimensión que tiene el objeto. En realidad, no quiero utilizar el término dimensión real. Ya es muy relativo el término ese de hablar dimensión real. Entonces vamos a llamarle dimensión del objeto. Tengo que dibujar en el cuaderno que ustedes utilizan un rectángulo a una escala de 1 en 100. Entonces vamos a entender que este primer número viene siendo una especie de numerador y este segundo número viene siendo una especie de denominador y esto en realidad es una fracción. Es una fracción de 1 en 100. Por eso lo reemplazo por la escala. La escala me dice que es 1 en 100. 1 dividido entre 100. Yo de aquí, de esta expresión, de esta ecuación, despejo la dimensión que debe ir al plano. Despejo la dimensión que va al plano y es igual a 1 sobre la escala, 1 en 100. Y esto que está dimensión del objeto que está dividiendo lo voy a mandar al otro miembro y se va a ir a multiplicar. ¿Cuánto es la dimensión del objeto? Me dice que el rectángulo tiene de ancho 8 metros, es por eso que aquí aparece 8 metros. 8 por 1 me da 8 dividido entre 100. ¿Qué unidad tiene? Metros, me va a dar 0,08 metros. Y esto en centímetros para poder visualizarlo en la regla que utilizamos. Todas las reglas que tenemos aquí, tenemos divisiones en milímetros y centímetros. Entonces lo llevo a centímetros, más práctico para trabajar. Me dice que la dimensión que voy a trabajar al plano son 8 centímetros. Vengo y hago una línea desde este punto hasta este punto, medidos en la regla de 8 centímetros. Pero esos 8 centímetros, repito una vez más, y no me voy a cansar en esta clase de repetir, esos 8 centímetros no los anoto por aquí. ¿Qué voy a anotar aquí? Los 8 metros, que es la información de la pieza. ¿Por qué se ve chiquitito esta parte? Porque estoy trabajando una escala de 1 en 100. La misma operación hacemos para este otro lado. No está anotado aquí, no está desarrollado, pero si ustedes hacen el cálculo, sucede que esta parte les va a salir para dibujar como 5 centímetros, pero se anota como 5 metros. No sé si ahí aclara un poquito la situación o el concepto de escala. Sí, gracias, ya lo entendía. Bien, veamos otro ejercicio más donde se ve la ampliación, por favor, para cerrar esta partecita de escala. Voy a mostrar otro enunciado.
Nos dicen, realice un rectángulo de 12.5 milímetros de alto y 20 milímetros de ancho. Ahí es un rectángulo chiquitito, parecido, bueno, al tamaño de un pulgar, si quieren, así chiquito, chiquito. 12.5 y 20 milímetros. Y nos dice que lo vamos a realizar una escala 4 en 1, cuando fíjense que la escala aquí ya varía. Empezó a subir este número que está antes de los 2 puntos y el número que está después de los 2 puntos se queda en 1. Eso me indica que debe ser una ampliación. Entonces, escala 4 en 1. Escala de ampliación. Veámosla la resolución. Yo sé que puedo aclarar todas las dudas de ampliación. Cuando tenemos objetos demasiado pequeños que necesitamos dibujar y se requiere obviamente en un dibujo que se pueda apreciar los detalles propios del dibujo, en muchas situaciones va a ser necesario realizar una ampliación y para ello nos apoyamos en la escala. La ampliación generalmente viene dada para este ejercicio, dibujar un rectángulo que por el lado de la base mide 20 milímetros y la altura mide 12.5 milímetros. Si nosotros realizamos una escala 1 en 1 sería un dibujo muy chiquitito, o sea, estaríamos hablando un dibujo bastante pequeñito y seguramente la hoja o la lámina que utilicemos se va a ver el dibujo bastante pequeño dentro de la lámina que vayamos a utilizar. Para salvar esas situaciones y repito, poder apreciar los detalles del objeto, es que se realiza la ampliación ayudándonos en lo que son las escalas. Para este caso, el dibujo del rectángulo que tiene dimensiones 20 milímetros de base y 12.5 de altura, vamos a elaborarlo a una escala de 4 en 1 para practicar la formulita que utilizamos. Escala 4 en 1 vale decir 4 veces su tamaño. Si nosotros nos vamos a la fórmula, decimos que la fórmula de la escala es igual a la dimensión que tiene el plano en el que estamos dibujando, o el dibujo que estamos elaborando, sobre la dimensión que tiene el objeto o pieza que vamos a dibujar, las dimensiones reales del objeto. ¿Cuáles son las dimensiones reales del objeto? En todo caso, las dimensiones reales del objeto son esas dimensiones de ahí. Nos dice que la escala es 4 en 1. Esto siempre representa división, vale decir como fracción. 4 quebrado 1. Eso es igual a la dimensión del plano, que es la que quiero calcular, sobre la dimensión del objeto. Voy a calcular primero la base, qué tamaño deberá tener mi dibujo cuando yo utilice la regla. Aquí tenemos los 20 centímetros, lo voy a llevar a milímetros, que sería 2 centímetros. Para no confundirme, puedo poner el valor de la unidad. Entonces, dimensión al plano va a ser igual a 4 entre 1, esto que está dividiendo lo llevo a multiplicar por 2 centímetros. Hago esta operación y me va a dar que el dibujo debe verse como 8 centímetros. Voy y elaboro el dibujo con este cálculo. Un rectángulo cuya base en la regla me mida 8 centímetros. Fíjense, solamente estoy dibujando, todavía no estoy acotando. Y la altura son 12.5. Si hago la misma operación, me va a dar un valor de 5 centímetros. 12.5 entre 2, perdón, multiplicado por 4. Repito, para la altura 12.5 multiplicado por la escala me va a dar 5 centímetros. Ese es el dibujo que estoy realizando a escala de ampliación 4 en 1. Procedo a acotar. Le voy a poner las medidas. ¿Cuáles son las medidas que tiene? Elaboro las líneas de extensión,
Dibujo la línea de acotación, finalización de la línea de extensión y coloco el valor de las cotas. La información que va en el dibujo, por más que el dibujo se vea grande si es ampliación o el dibujo se vea pequeño si es reducción, la información que va en el dibujo es siempre la información real del objeto. Este rectángulo me dice que mide 20 milímetros. De base y de altura voy a pasar de este lado, y de altura mide 12.5 milímetros. Es un dibujo pequeño, pero debido a la escala de impresión se ve grande. Y aquí anoto la escala, que es ampliación 4:1. Repito, el dibujo se va a ver grande, pero la información que me da el dibujo son dimensiones pequeñitas, pero debido a la escala que es ampliación, es simplemente el dibujo que se ve grande, y esta es la información real de la pieza. Bien, terminemos por favor de elaborar o de realizar este ejercicio. Creo que con esto se aclara bastante el tema, o sea, el concepto de lo que es escala. Estamos haciendo para este ejercicio una escala de ampliación. La escala es 4:1. La información que nos proporciona 20 milímetros por aquí y 12.5 milímetros por aquí. Se ve más grande de lo que en realidad es. ¿Por qué? Porque estamos trabajando una escala de ampliación. No sé si hay dudas, por favor, lo terminamos de elaborar el ejercicio. Me confirman si ya lo tienen copiado, si ya lo han hecho en sus cuadernitos. Obviamente estoy hablando de dibujos que estén elaborados a escalas, ¿ya? El último, hija. Sí, el 3, el ejercicio 3. Ya lo tengo hecho, hija. Perfecto. Las demás personas ya lo tienen. Es cortito, ¿no? No hay mucho donde perderse. Aquí se explica bastante porque se quiere mostrar un poquito cómo funciona la fórmula. Bien, Ese 4:1, ingeniero, se divide y solo sale 4, y ese 4 centímetros se le hace, ¿no? Con la regla. sí, correcto. Ya. No sé si hay dudas con lo que es la escala. Creo que queda bastante claro, ¿no? Es lo mismo que ustedes han debido ver en dibujo 1. De todos modos, si lo vieron bien, y si no, ya ahí está una especie de repaso de lo que son esos conceptos. Vamos a quedar ahí, por favor. La siguiente clase vamos a entrar a ver otra unidad que también es un poquito repaso de lo que es dibujo 1, y voy a ver si el lunes les paso un práctico de esta unidad. Voy a acomodarlo el práctico, se lo voy a pasar a su grupo de WhatsApp para que desde ahí lo descargan y van trabajando un práctico de esta unidad de lo que son escalas. Ingeniero, ¿lo va a colgar la clase al internet? ¿Va a ir al WhatsApp? ¿Lo va a publicar? Lo que voy a hacer, la grabación de las clases,